Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un hombre, Earl Whitaker, quien vivió algo tan extraño como increíble. Durante años, en los años 70, estuvo en contacto con una criatura que muchos han llamado Bigfoot, pero lo que él descubrió sobre los humanos después de estos encuentros te dejará sin palabras. Si es tu primera vez aquí y te apasiona lo inexplicable, suscríbete porque esto te atrapará. Earl Whitaker se mudó a una cabaña en el corazón de los bosques de Washington en 1973, después de la dolorosa pérdida de su esposa Martha. Un hombre roto por la soledad, en busca de paz en medio de la naturaleza, pensó que el aislamiento lo sanaría. Aislado, sin electricidad ni comodidades modernas, su vida era sencilla, marcada por rutinas diarias como cortar madera y pescar en el río cercano. En sus primeros 2 meses, nada fuera de lo común ocurrió, pero todo cambió una mañana de septiembre. El 17 de septiembre de 1973, a primeras horas del día, Earl se despertó al sonido de un extraño y profundo gruñido proveniente de las cercanías del río. Al principio, pensó que era un oso, pero cuando se acercó, algo le hizo dudar. Se adentró en la espesa niebla, siguiendo el sonido, y a unos 60 metros encontró lo que nunca imaginó. Una criatura de más de 2,5 metros de altura tendida en el suelo, herida. La criatura tenía un pelaje grueso y rojizo, y la forma de su rostro no era completamente humana ni completamente animal. Sus ojos, oscuros y profundos, irradiaban inteligencia, lo que congeló a Earl en el lugar. En ese momento, Earl no pensó en el peligro, su instinto fue el de ayudar. Con el corazón acelerado, pero sin dudar, Earl volvió a su cabaña, recogió un botiquín de primeros auxilios y regresó al lugar. La criatura, consciente de su presencia, no hizo ningún intento de huir o atacar. La herida en su pierna era grave, probablemente causada por una caída. Earl, en saber realmente cómo ayudar, improvisó un vendaje, usando ramas y cuerda, y la criatura permitió que lo hiciera. En ese instante, Earl tomó una decisión que cambiaría su vida. No iba a disparar, no iba a huir, iba a ayudar a esta criatura. La criatura, tras ser curada, se levantó, agradeció con una mirada, y se alejó lentamente, desapareciendo entre los árboles. No lo vio durante un tiempo, pero la historia de Earl había comenzado. Pasaron los meses, y Earl comenzó a notar algo extraño. De vez en cuando encontraba regalos dejados en su porche, un conejo recién cazado, o incluso una cierva muerta, lista para alimentarlo. La criatura, que él comenzó a llamar August, nunca apareció de manera directa, pero su presencia era constante. Aunque no podía verlo a menudo, las señales eran claras. Algo lo observaba, algo estaba aprendiendo de él, como él estaba aprendiendo de esa misteriosa criatura. En 1975, 2 años después de su primer encuentro, mientras estaba en el bosque, Earl vio por primera vez a August de cerca, bajo la luz del día. La criatura era más grande de lo que pensaba, su pierna ya completamente curada, y su rostro había cambiado, añadiendo una capa de sabiduría a su apariencia. Fue en ese momento que Earl, de forma impulsiva, levantó la mano en señal de saludo. Sorprendentemente, August replicó el gesto. Fue el comienzo de una conexión profunda, aunque silenciosa. Con el paso de los años, August y Earl desarrollaron una rutina. No era una amistad en el sentido convencional, pero había un entendimiento mutuo. August apareció en la vida de Earl, siempre a primeras horas de la mañana o al caer la noche, en momentos de quietud. Aunque no hablaban con palabras, se comunicaban a través de gestos y actos. A veces, August observaba pacientemente mientras Earl realizaba alguna tarea, como cuando intentaba arreglar una sierra y la criatura, con una calma impresionante, hacía lo que Earl no lograba. Sin apresurarse, sin forzar, August desarmó la herramienta y con paciencia la arregló. Earl, al darse cuenta de lo que sucedía, murmuró, «Paciencia». En ese instante, comprendió que August no solo lo observaba, sino que lo estaba enseñando. Cada encuentro traía consigo lecciones. La paciencia, por ejemplo, fue la primera gran lección que Earl aprendió de August. Los pequeños gestos de la criatura le mostraron la importancia de tomarse el tiempo, de no apresurarse, de ser consciente del momento. Durante años, Earl se sintió como un alumno, aprendiendo de algo mucho más sabio que él. Pero a medida que pasaba el tiempo, las lecciones de August se volvieron más profundas. En un día lluvioso de 1979, Earl, después de una charla con algunos lugareños, cometió el error de mencionar a August a unos cazadores. Su boca, en un momento de borrachera, dejó escapar información que nunca debió haber compartido. Y como era de esperarse, la noticia se esparció rápidamente.
Lo que antes era un encuentro solitario pasó a ser el foco de la atención de los cazadores, quienes, armados, comenzaron a llegar al lugar de Earl, buscando algo por lo que hacerse famosos. Earl, asustado por el peligro que ahora acechaba a August, les pidió que se marcharan, pero el daño ya estaba hecho. Durante 2 largos meses, Earl no vio ni una señal de la criatura. El miedo de haberla perdido lo consumía. Sin embargo, un día de febrero de 1980, la puerta de su cabaña se abrió y August estaba allí, en el umbral. Aunque al principio la criatura parecía desconfiada, Earl no podía ignorar el gesto de confianza que le ofrecía. August había regresado, y con ello también vino la segunda gran lección, el perdón. A pesar de que Earl había puesto en peligro a la criatura, ésta volvió. August no se había ido por completo, no había huido para siempre. Regresó, y en su regreso, Earl entendió que el perdón no es solo una cuestión de sentir, es una elección. Y August, con su regreso, le enseñó a Earl que a veces el perdón no es sobre la ofensa, sino sobre la oportunidad de continuar. A lo largo de estos años, Earl comenzó a darse cuenta de que las enseñanzas de August iban más allá de las simples interacciones. Cada momento compartido en ese bosque lleno de misterio lo estaba moldeando. Cuando una de las más grandes lecciones llegó, Earl se sintió profundamente tocado. August comenzó a mostrarle cómo percibía el valor de las cosas. El ser humano, para Earl, había perdido el sentido de lo que realmente importaba. Le enseñó que las cosas no deben ser valoradas solo por lo que podemos extraer de ellas. Al observar la naturaleza, Earl entendió que todo tiene un valor intrínseco, más allá de su utilidad inmediata para los humanos. La historia de Earl Whittaker y August no terminó con su primer encuentro. A medida que pasaban los años, la relación entre ellos continuaba evolucionando. Pero lo que Earl experimentaba en los bosques de Washington también se vio profundamente afectado por los cambios que ocurrían en el mundo exterior. August comenzó a mostrar un creciente descontento con las acciones humanas, especialmente con el daño que la humanidad causaba al medio ambiente. Esto no fue solo un simple enfado, fue una reacción instintiva y profunda, una respuesta a lo que August percibía como una agresión contra el mundo natural. A lo largo de la década de los 80, los encuentros entre Earl y August se hicieron más frecuentes, pero también más tensos. En 1983, Earl estaba caminando por el bosque cuando August lo condujo hasta un lugar que cambiaría la forma en que veía a los humanos para siempre. En un claro del bosque, August mostró a Earl algo que dejó una impresión imborrable en él, un vertedero de basura. Viejas llantas, latas de cerveza e incluso una nevera rota estaban esparcidos entre los árboles, lo que era claramente un lugar donde alguien había arrojado su basura sin ningún respeto por el entorno. Pero lo que realmente afectó a Earl no fue solo la basura, sino la forma en que August reaccionó. La criatura estaba visiblemente agitada, su cuerpo rígido de disgusto. Luego, August se acercó a un árbol cercano y lo acarició con la mano, como si lo estuviera consolando. La lección fue clara para Earl. La destrucción que los humanos causaban no solo dañaba la naturaleza, sino que también provocaba una reacción emocional en las criaturas que habitaban ese mismo mundo. August le estaba mostrando de una manera no verbal que el daño a la naturaleza era una agresión personal. Este tipo de interacción continuó en los años siguientes. En 1984, después de la destrucción del hábitat natural, Earl se encontró con otra situación similar. En esta ocasión, August lo llevó a un lugar más lejano en el bosque, donde se encontraba una zona de tala de árboles. La maquinaria pesada había arrasado con todo, dejando solo troncos caídos y un paisaje devastado. August, visiblemente perturbado, se acercó a un tronco caído y comenzó a tocarlo, como si tratara de comprender lo que había sucedido. Earl observó cómo la criatura parecía percatarse de la magnitud de la destrucción que se estaba llevando a cabo. Esta fue otra lección para Earl. Aunque no entendía completamente el lenguaje de August, era obvio que la criatura sentía que la destrucción de su hogar era un acto incomprensible, un acto que causaba dolor y pérdida. En ese momento, Earl comprendió el profundo respeto que August sentía por el bosque. Para él, la tala de los árboles no era solo un acto de destrucción física, sino también una violación emocional de la naturaleza misma. Lo que comenzó como un intercambio de favores y aprendizaje mutuo, pronto se convirtió en una profunda relación de confianza. A medida que pasaban los años, Earl y August compartieron más que momentos en el bosque, compartieron su soledad. Earl, alejado de la sociedad desde la muerte de su esposa Martha, y August, aparentemente aislado de su propia especie, encontraron en su conexión una forma de consuelo. Earl empezó a entender que aunque las circunstancias de su vida eran extraordinarias,
La esencia de la relación que tenía con August no era tan diferente a la de cualquier otra relación humana. Ambos eran criaturas solitarias, que se encontraban en un mundo que parecía haberse olvidado de ellos. La soledad que compartían no era solo una sensación de estar lejos de otros, sino una experiencia compartida de observar cómo sus mundos se desmoronaban a su alrededor. Mientras Earl vivía el paso del tiempo marcado por el envejecimiento y la creciente fragilidad de su cuerpo, August también parecía ir mostrando señales de envejecimiento. La criatura, aunque aún formidable, se movía con más lentitud, su pelaje se volvía más gris y su cuerpo menos ágil. En 1987, cuando Earl tenía 59 años, ambos pasaban más tiempo juntos, pero con una sensación palpable de que el tiempo de los dos se estaba agotando. Earl, ya comenzando a experimentar problemas de salud, se dio cuenta de que August también parecía estar envejeciendo. La conexión entre ambos se hizo aún más profunda, no solo porque compartían un espacio físico, sino porque sus vidas, aunque tan diferentes, se veían cada vez más influenciadas por la misma fuerza, el paso del tiempo. Este proceso de envejecimiento trajo consigo una nueva lección para Earl. En 1994, cuando la tala de árboles se intensificó en las cercanías de su cabaña, Earl comenzó a notar que la relación entre los humanos y el medio ambiente estaba llegando a un punto de no retorno. Mientras August mostraba signos de cansancio por la vida que había llevado en el bosque, Earl también veía el desgaste en su propio cuerpo. Durante ese tiempo, Earl sufrió un pequeño infarto, y cuando regresó a su cabaña tras el hospital, se dio cuenta de que August había estado esperando en su porche. La criatura, con un cuidado casi humano, tocó su pecho como si tratara de sentir el latido de su corazón. Y por primera vez Earl comprendió que tanto él como August estaban luchando contra una fuerza que no podían controlar: el tiempo. Esta lección no solo le enseñó sobre la fragilidad de la vida, sino también sobre la importancia de estar presente en el momento. La constante destrucción del entorno y el paso del tiempo parecían un recordatorio de lo frágiles que eran, tanto los seres humanos como las criaturas que habitaban el mundo natural. Entre 1994 y 1996, los eventos comenzaron a ocurrir con más frecuencia. La tala de árboles en la región aumentaba, y el paisaje que tanto había amado Earl se estaba desmoronando rápidamente. August, cada vez más cansado, comenzó a alejarse más del área, lo que llenó a Earl de una tristeza inexplicable. Durante uno de sus encuentros, en 1995, Earl le preguntó a August por qué ya no pasaba tanto tiempo cerca de él, por qué se alejaba. August se limitó a mirarlo, y luego, con un gesto señaló el bosque. El mensaje era claro. La destrucción de su hogar había comenzado a tener un efecto profundo en él. La naturaleza que alguna vez fue su refugio ahora estaba siendo devastada sin consideración, y eso, aunque no lo expresara con palabras, estaba afectando a August más de lo que Earl podría imaginar. La lección de August era clara. Los humanos estaban eligiendo la destrucción en lugar de la conservación. La tala de árboles, la contaminación y la destrucción de hábitats naturales no solo amenazaban el mundo de las criaturas como August, sino que también representaban una pérdida para toda la humanidad. La indiferencia humana hacia el medio ambiente era una muestra de cuán desconectados estaban del mundo natural. Earl, cada vez más consciente de la gravedad de la situación, no podía evitar sentirse impotente. Sin embargo, aunque August había enseñado muchas lecciones sobre el valor de la naturaleza y la necesidad de preservar el medio ambiente, parecía que el curso de la humanidad ya estaba decidido. Si piensas que lo que has escuchado es impactante, espera a ver lo que viene. ¿Qué crees que debería hacer la humanidad para salvar su hogar? ¿O acaso es demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios. A medida que los años pasaban, tanto Earl como August se enfrentaban a la inevitable realidad de la edad. Ya en los 90, Earl comenzó a notar que su cuerpo se estaba deteriorando. La artritis, la pérdida de audición y el desgaste general de los años le pasaban factura. Lo mismo ocurría con August, quien ya no se movía con la misma agilidad de antes. Su pelaje se volvía más gris, su paso más lento y sus movimientos más torpes. A pesar de ello, su presencia seguía siendo poderosa, pero Earl pudo ver que algo estaba ocurriendo. El paso del tiempo había llegado para ambos, y con ello, un cambio en la naturaleza de su relación. A partir de 1997, la interacción entre Earl y August se convirtió menos en una enseñanza y más en compañía. Ya no se trataba de una criatura que venía para impartir lecciones sobre paciencia, perdón o el valor de las cosas. Ahora,
Era simplemente la presencia de dos viejos amigos que sabían que el tiempo de ambos estaba tocando a su fin. August, al igual que Earl, parecía aceptar su propio envejecimiento. En los últimos meses de vida de Earl, la situación cambió. La angustia por la destrucción de la naturaleza había tocado algo profundo en August. Su sabiduría silenciosa comenzó a mostrar un gran pesar por lo que los humanos estaban haciendo al mundo natural. Era un pesar que Earl reconoció. En la primavera de 1997, Earl tuvo uno de los últimos encuentros significativos con August. Después de varios meses sin verlo, la criatura apareció en el porche de Earl. Esta vez, August no mostró la energía que solía tener. Se dejó caer al suelo junto a Earl, como si la vitalidad de antaño se hubiera desvanecido. Earl, sintiendo la carga de su propia soledad, se acercó y tocó el pelaje de August, sintiendo su calidez. En ese momento, sin palabras, Earl entendió lo que August quería transmitir. Una despedida, no solo de su relación, sino de la conexión con la naturaleza misma. August ya no mostraba enojo ni frustración como en años anteriores. Más bien, parecía aceptar que su mundo estaba desapareciendo, y su misión de enseñar a los humanos había llegado a su fin. Earl se dio cuenta de que las lecciones sobre paciencia y perdón se habían transformado en algo más profundo. Lo que realmente importaba era la conexión, no solo con los seres cercanos, sino con el mundo natural, con el entorno que habitamos. Esta última lección de August no fue un grito de advertencia, sino una tranquila aceptación de que el mundo sigue su curso, pero a veces, la humanidad queda atrás, perdida en sus propios errores. En 1998, el último encuentro entre Earl y August ocurrió el 15 de marzo, 25 años después de su primer encuentro. August, visiblemente agotado, llegó al porche de Earl. Su pelaje estaba desordenado y su cuerpo, delgado. Ambos se sentaron, y juntos observaron el amanecer por última vez. Aunque Earl no lo sabía, ese sería el último adiós. En un gesto que jamás olvidaría, August levantó una mano, no en un saludo, sino como una bendición, y luego se despidió, adentrándose en el bosque. Earl nunca más vio a August. Esa última imagen quedó grabada en su mente. La criatura que alguna vez fue tan imponente, ahora desapareciendo en el horizonte, dejando a Earl con una mezcla de vacío y paz. Para Earl, su relación con August no solo cambió su perspectiva personal, sino también su visión de los humanos y del mundo natural. Al final de su vida, ya en la residencia donde pasó sus últimos años, Earl reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Había sido testigo de cómo los humanos se alejaban de lo que realmente importa, la conexión con la naturaleza, el respeto por lo que les rodea y la conservación de lo que queda. A través de sus años con August, Earl comprendió algo que muchos olvidan. La vida no se trata de acumular cosas o destruir lo que está a tu alrededor, sino de estar presente, de conectar y de respetar el mundo natural. A pesar de toda la tecnología, el progreso y la competencia que definen al ser humano moderno, el mundo seguía desmoronándose. Los humanos habían olvidado lo que realmente importa: la preservación de la vida, el respeto mutuo y el entendimiento de que estamos todos interconectados en este ecosistema. Durante sus últimos días, Earl reflexionó sobre la brutalidad humana, sobre cómo las personas se han desconectado de la naturaleza y entre ellas mismas. El aislamiento, la competencia y el egoísmo se habían convertido en las bases de la sociedad moderna. En su conversación con August, aunque la criatura no tenía las palabras para expresar su visión del mundo, Earl entendió que lo que August deseaba más que nada era que los humanos pudieran ver más allá de sus diferencias, competir menos y unirse para preservar su hogar común. Al final de sus días, Earl no solo lamentaba la desaparición de August, sino la oportunidad perdida de salvar lo que aún quedaba del mundo salvaje. A pesar de haber aprendido tanto de esa criatura, el mayor regalo fue el conocimiento de que al final, todo depende de nosotros, de los humanos, de cómo elegimos vivir, cómo conectamos y cuidamos lo que tenemos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete, da like al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima.